Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
es que me gozaba tanto en aquellos días, orando y alabando el nombre de mi Dios. Vivía tan felizmente asistiendo a mis cultos, en reverencia plena, asistiéndole al Señor. Por un descuido mío, hoy lo veo claramente, yo vuelvo a tropezarme en el mismo lugar. Las cosas materiales como dañan la mente, cuando uno malas quiere te ciegan más y más. Un aguijón del diablo fue el silencio en mi vida, y en tan poquito tiempo con todo terminó. Lo que en mí florecía se marchitó de pronto, cambiando totalmente, y no volví a ser yo. Dejé de ir a los cultos, no adoraba como antes, mis rodillas pesadas no podía doblegar. La Biblia abandonada miraba con tristeza, aún hallando en ella medicina a mi mal. Donde había mucho amor, nació el rencor de nuevo. El vicio en mis entrañas de mí se apoderó. Después de tomar tanto, no recordaba nada, y llorando en silencio me consumía el dolor. Clamaba por instantes cuando el mal me acosaba, y él amorosamente me libraba otra vez. Y yo, sin darme cuenta, de nuevo me alejaba. Vuelvo hacia el enemigo que un día me hizo pecar. Después de tantas penas, hoy vuelvo arrepentida. Vengo a ver si tú quieres volverme a perdonar. Yo sé que no soy digna, Señor, de tu clemencia, porque dejarte tanto si no me hiciste mal. Son muchas las heridas que traigo aquí en mi alma. Si quieres me las curas, porque no aguanto más. Hoy vengo humildemente a comenzar de nuevo. Vengo por la victoria, no volveré a fallar. Son muchas las heridas que traigo aquí en mi alma. Si quieres me las curas, porque no aguanto más. Hoy vengo humildemente a comenzar de nuevo. Vengo por la victoria, no volveré a fallar. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y todo aquel que me pueda estar escuchando a través de estos medios y viendo. Mi nombre es Naxon Colmenares, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, con mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Quisiera contarles parte de mi testimonio, cómo el Señor se acercó a mi vida. En mi niñez, bueno, mi familia pues no era muy religiosa, pero mi abuela y mi mamá siempre leían la palabra del Señor. Eso era algo normal, pues en la mañana
y en la noche siempre se leía la palabra de Dios y siempre uno escuchaba pues un texto, uno escuchaba un versículo de la Biblia, eso era siempre. Mi abuela siempre tenía su Biblia y siempre nos las leía. Pero en el transcurso de la vida soy el menor de 6 hermanos, ¿verdad? Y bueno, siempre me tocó estar ahí al lado con mi mamá y prácticamente de alguna manera vivir la vida de mis otros hermanos. Pues pasaba algo, yo a un hospital o cualquier cosa en sus vidas y yo siempre estaba ahí con mi mamá. Y yo de niño veía todo eso que mi mamá pasaba con mis hermanos y me propuse pues ser un mejor hijo, pues no ver ese ejemplo y no hacerla sufrir como ellos. Yo desde niño me propuse hacer eso. Pasando ya la adolescencia, pues la adultez, yo hice mi vida, pues dejé de estudiar, dejé los estudios, me puse a trabajar y recuerdo que mi mamá siempre me traía a la iglesia o siempre me invitaba, pero era intermitente. Ella también estaba pasando un proceso pues de parte del Señor. Pero cuando yo veo que ella empieza a arreglar su vida y a la vez veo que le empiezan a pasar muchas cosas y yo no me explicaba si cómo está buscando a Dios y está arreglando su vida, le vienen tantas cosas malas. Yo no entendía eso, entonces yo de alguna manera, como me había propuesto no desobedecerla y eso, aunque yo vivía mi vida en pecado, yo dije que yo iba a ir para la iglesia para tratar de ayudarla, pues de que no se sintiera tan mal, pues porque yo veía que ella estaba arreglando su vida, pero yo dije, yo voy a ir a la iglesia por ella. Yo nunca quise venir a la iglesia por mi propia cuenta, pues sino de alguna manera hacerlo por ella. Y bueno, así pasó, pues porque en mi vida yo delante de mi familia, mi mamá, yo era trabajador, siempre trataba de hacer lo mejor, pues, pero afuera en la calle era otra persona, pues vivía una doble vida, pues una vida inmoral, una vida en pecado, no tenía ese temor de Dios, pues, pero yo dije, bueno, yo lo voy a hacer porque yo dije que yo iba a honrar a mi mamá. Empecé a venir a la iglesia, recuerdo que el primer día que vine, yo decía, es solo un domingo, es solo un domingo. Tú puedes aguantar un domingo, es solo un domingo, pues. Tú puedes sentarte, escuchar y ya es solo un domingo. Recuerdo que ese primer domingo que vine aquí al Tabernáculo de Benecer, el Señor prácticamente me desenmascaró, pues me dijo todo, me dijo qué es lo que yo estaba haciendo y yo dentro, y eso era un secreto, nadie sabía eso, pues eso era entre Dios y yo. Sentí como el Señor me miró el corazón, pues, mis intenciones. Y yo dije, no vengo más a la iglesia, porque sentí esa reprensión muy fuerte y tenía esa lucha dentro de mí. Y pasando el tiempo, así, en ese no vengo más, esa lucha, y bueno, yo decía, lo voy a hacer por mi mamá, porque veía que estaba sufriendo, lo voy a hacer, ella está poniendo de su parte, lo voy a hacer por ella, yo voy a ir. Y muchas veces me devolvía de la esquina y bueno, hasta que llegué, empecé, bueno, a escuchar la palabra y bueno, así pues sin ningún compromiso, en verdad lo hacía era por obligación, porque bueno, lo voy a hacer por ella, pero hasta que el Señor empezó a hablarme, empezó a ver lo profundo de mi corazón y empecé a sentir un peso que nunca había sentido en el mundo, un peso de pecado, un peso de angustia, de dolor, y ese peso lo llevaba, pues entonces yo quería salir de la iglesia y salir contento, alegre, o fingir que salía así para que mi mamá se sintiera bien, y ella me decía, hijo, me alegra que hayas venido hoy a la iglesia, que hayas venido hoy al culto, pero yo salía, era triste, lloraba mucho, recuerdo que lloraba mucho y yo no podía contarle a ella porque yo también aparentaba delante de ella que yo del trabajo a la casa, pero en realidad mi vida era otra, mi vida era una vida inmoral, de vicio, una vida sucia, una vida que, bueno, que fue muy marcada por esas cosas, pues. Y yo tampoco podía contarle a ella, entonces yo estaba en esa angustia, sentía como que a quién le digo, qué hago, sentía vergüenza de mi pecado, porque el Señor me declaró mis pecados, yo fui viendo mi condición en ese proceso y se me sentía solo, a lo mejor yo podía contarle a un hermano, pero sentía vergüenza y no sentía esa confianza de decirle a un hermano,
qué era lo que me estaba pasando en ese momento. Recuerdo que en un culto de oración, una hermana me comenta que los martes había culto de oración. Y me dice, hermano, me lo invitó a un culto de oración, esa hermana me dice. Y yo le digo, sí, yo voy a venir. Yo nunca había asistido a un culto de oración. Yo sentía como esa curiosidad, cómo era un culto de oración, pues. Y bueno, yo voy a ir. Y fui y vine. Y bueno, se dieron algunas alabanzas y las hermanas pasaron a orar y los hermanos adelante en el altar. Yo estando ahí arrodillado, ese fue el momento, pues aunque Dios sabía mi condición, ese era el momento, pues de yo contarle a Dios y yo empecé a decirle a Dios las cosas, con mucha vergüenza porque me sentía avergonzado hasta con Él, me sentía sucio. Y yo empecé en ese culto a decirle todo lo que me pasaba. Empecé a contarle mi vida, a decirle que me perdonara porque ya no podía seguir sosteniendo esa apariencia, esa doble vida que llevaba. Y empecé a contarle, a reconocer mi pecado. Empecé de alguna manera, desahogarme, a decirle a Él. Y recuerdo que cuando salí de ese culto de oración, eso lo llevo en mi corazón, nunca se me va a olvidar ese día, ese martes. Cuando el Señor sentí ese alivio en mi corazón, que Él me habló, que Él me dijo que estaba ahí conmigo. Y pasaron los días, yo seguía asistiendo a la iglesia, empezó esa lucha dentro de mí, de que como empezó esa lucha dentro de mí con esos complejos, esos miedos que tenía. Y un hermano me comenta de un programa de radio que los hermanos tenían, hermano Juan y varios ministros, que se llamaba Luz para la Hora. Yo también empiezo a escuchar el programa de radio, aparte de venir a la iglesia. Eso fue de gran ayuda. Recuerdo yo cuando empecé ese programa de radio, Luz para la Hora, porque los hermanos siempre, cuando yo escuchaba ese programa, los hermanos decían una cita siempre, Hechos 2:38. Y la cita dice que nos arrepintamos, pues esa palabra de arrepentimiento, y eso fue lo que me tocó en el culto de oración, cuando le dije, Señor, yo quiero saber ese arrepentimiento, quiero saber cuál era ese perdón, y los hermanos siempre daban esa cita, aparte de la palabra, pues, y eso fue de gran ayuda para mí. El Señor empezó a obrar en mí, aunque seguía caminando con esa carga, porque aunque venía a la iglesia, yo tenía esa carga todavía, esa carga de pecado, porque una vez que uno llega al Señor, uno no lo ve, pero una vez que Él le muestra a uno va teniendo ese peso, uno va viendo lo que no veía antes, lo que no veía en el mundo. Y yo veía esa carga de pecado en mí, veía esa angustia. Y ya me sentía un poco más tranquilo porque ya yo estaba hablándole a Dios, estaba contándole lo que me estaba pasando. Y en ese lidiar conmigo, que Dios tuvo conmigo, fue una manera sobrenatural. Sentía que me hablaba, no podía estar en paz, no podía estar en paz. Recuerdo un mediodía aquí en Barquisimeto, en las partes de los rieles del tren. Recuerdo un día que estaba desesperado, estaba ahí, yo le hice una promesa al Señor. Recuerdo que le dije, Señor, ayúdame porque de verdad no sé qué hacer, yo me entrego a ti, pero le dije que me ayudara, que me quitara esta carga de pecado en mí, que yo sentía que no tenía perdón, porque ese fue otro proceso. El saber que Dios me podía perdonar y el perdonarme yo también, porque uno también tiene que perdonarse olvidar ese pasado y seguir adelante con el Señor. Y bueno, ese fue ese proceso ahí. Tomé la decisión de bautizarme un 9 de octubre del 2016. El Señor lidiando conmigo, fui dando pasos y pasos hasta que llegué a ese conocimiento, descansé, pude descansar de esa carga de pecado. He tenido algunas fallas, sí, he fallado muchas veces, pero ahí siempre está la mano del Señor. Porque una de las cosas que yo también sentía en mi vida, un vacío, aparte del Señor, era la figura de un padre. Yo siempre decía, ¿cómo
¿cómo se sentirá tener un papá? ¿Qué será tener un papá?, decía yo. Y ya lo puedo testificar porque mi Padre Celestial, que es mi Señor Jesucristo, me ha demostrado que Él siempre ha estado conmigo, que Él siempre ha sido mi Padre, que nunca me ha dejado. Y puedo testificarlo y puedo decirlo con toda seguridad, de que Él también puede ser ese Padre para ti, Él puede ser esa ayuda para ti. Por eso te quiero dar este mensaje y quiero que este testimonio sirva para tu vida. Quien quiera que me esté escuchando y pueda estas palabras tocar su corazón, quiero que este testimonio sirva para tu vida, sirva para que vivir una doble vida, para que fingir ser algo que uno no es, para que seamos sinceros con nosotros mismos, pues, y podamos ya despertar de esa vida religiosa, porque yo quise ser un religioso y muchas veces tropezaba con la corrección del Señor y no lo veía, pues, porque entendí que su corrección era amor y bueno, aquí estoy para su gloria y para su honra. Y quiero darte este mensaje, pues, como testimonio. También quiero compartir, para finalizar, dos escrituras que siempre me han estado acompañando y siempre han estado presentes en mi vida. Y dice así: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Salmo 116, 16. Y el otro salmo es: tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmo 119, 94. Dios me les bendiga. Espero que este testimonio breve haya sido de gran ayuda para ustedes. El Señor me les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El verdadero motivo por el cual Cristo vino a la tierra. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reunidos en la mesa del Señor, la mesa que sirve el mejor plato, que sirve la comida verdadera y la bebida verdadera. Un día como hoy muchos se reúnen en mesas y hacen diferentes cosas y beben diferentes cosas, que lo que comen y lo que beben es algo que es pasajero, pero el que come de la verdadera comida que Dios ofrece y que bebe la verdadera bebida que Dios nos dio a cada uno de nosotros gratuitamente, entonces nunca tendríamos hambre ni sed jamás, porque la verdadera comida y la verdadera bebida que puede sustentar al hombre, que puede darle vida, salud, bendición, es Cristo Jesús. Es Cristo resucitado, no una religión ni una tradición, un Cristo resucitado es lo único que puede ayudar al hombre a vencer la peor enfermedad que alguna vez haya enfrentado el ser humano, que es el pecado. El pecado ha corrompido al hombre, ha hundido al hombre. El pecado ha separado su vida de la vida de Dios. Le ha cambiado su naturaleza, el pecado. Fíjese qué enfermedad más terrible. Ha deformado. Esa enfermedad llamada pecado ha deformado la identidad del hombre, su verdadera identidad. La identidad del hombre es reflejar a Cristo, es reflejar el carácter de Jesucristo, es reflejar a Dios aquí en la tierra. Es ser uno con Dios, porque como dice la Escritura, crear al hombre a su imagen y semejanza, es que el hombre refleje a Dios en todos los sentidos, no solamente en una parte, sino en todos los aspectos
el hombre y la mujer, cuando se habla del hombre, se habla también de la mujer, debe reflejar a Dios. Ese es el patrón original, ese es el llamado original, ese es el verdadero llamado que el hombre recibe, es lo que el hombre debiera de buscar, es lo que el hombre debiera de anhelar, recibir esa comida y esa bebida que solo vienen de Dios, que lo libertará de esa enfermedad y le devolverá su sano juicio. El hombre está en una condición caída y fuera de su mente. ¿Usted sabía eso? Usted dirá, yo soy una persona muy inteligente y muy culta. Yo no estoy loco. A la luz de las Escrituras, sí, usted perdió su mente. Porque su verdadera, lo que usted debiera en su mente de reflejar es el pensamiento, los pensamientos de Dios. El carácter de Dios reflejar en su vida. Y eso se refleja en lo de afuera. Se debe reflejar en el carácter, en la personalidad del hombre, que debe ser la personalidad de Dios. El hombre no nació para tener su propia personalidad, sino la personalidad de Dios. Es como los ángeles. Los ángeles no tienen personalidad propia, tienen ministerios, pero la personalidad de un ángel es la de Dios. Ellos reflejan a Dios. No hay un ángel con diferentes características de personalidad. No, eso no existe. Esa es la razón por la cual los antiguos, cuando veían a un ángel, decían, hemos visto a Dios, hermano. Cuando veían a un ángel, decía, hemos visto a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Así debiera de ser con nosotros, mucho más que los ángeles, porque los ángeles son criaturas hechas para manifestar una obra de Dios. Los ángeles realizan la obra de Dios manifestando esas características de Dios. Los ángeles hacen eso, los ángeles están en todas partes. Ellos controlan todo, controlan el universo, controlan este planeta. Lo guardan a usted si usted es un hombre que teme a Dios. Y ellos no tienen otra personalidad sino la personalidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso, no importa el ángel que usted quisiera nombrar, Gabriel, Miguel, Ajenjo, quien usted desee mencionar, todos tienen una sola personalidad. Y es la personalidad de Dios, la manera de ser de Dios. Cuando ellos se manifiestan el carácter de Dios. Lo que pasa es que cada uno cumple una función en específico. Miguel es el ángel, el arcángel que protege y guarda a la nación de Israel. A veces yo he oído algunas expresiones de hermanos diciendo, Miguel está con nosotros. No está entendiendo. Miguel es el arcángel que guarda a Israel. Su ministerio abarca única y exclusivamente a Israel. Fíjense, solamente Miguel, así como hay principados en cada nación, naciones constituidas por el pecado. Cada nación tiene un principado que influye en esa nación. Israel no, porque Israel fue una nación constituida por Dios. Ojo, no se confundan, no se confundan. Israel es una nación constituida por Dios. Israel es como el creyente que fue llamado por Dios. El creyente no es cualquier persona.
El creyente es un hombre, una mujer llamado por Dios, limpiado por Dios, perdonado por Dios, llenado con el Espíritu Santo. Y ese hombre, esa mujer, Dios lo constituyó. Y por eso un ángel guarda a ese hombre y a esa mujer. Así es Israel. Israel no fue constituido por hombres que eran impíos y que no conocían a Dios. Eran hombres temerosos de Dios, que honraban a Dios. Esa fue una nación constituida por Dios. Y Israel tiene el privilegio que tienen los creyentes, que los pasos y el ángel que lo guarda, como dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Así como cada creyente tiene un ángel, Israel tiene su arcángel, Miguel, hermano. Y Gabriel es el arcángel de las profecías. ¿Sabía usted eso? Nosotros acostumbramos a decir que es el arcángel de los gentiles, pero realmente a la luz de las Escrituras es el arcángel de las profecías, ya sea en Israel o entre los gentiles. Lo que Dios habló, lo que Dios prometió, ese arcángel se encarga que se cumpla, hermano. ¿Sabía usted que cuando la Escritura dice con voz de arcángel, cuando habla de la resurrección de los muertos, ¿sabía usted que ese arcángel es Gabriel? Hermano, porque la profecía tiene que cumplirse. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta? Así Dios guarda a su pueblo, así Dios guarda a Israel. Esa es la personalidad de Israel, la personalidad de los creyentes. Debe ser la personalidad de Dios. Dios quiso traer a Israel así cuando nuestro Señor Jesucristo se vistió de carne. Pero como dice la misma Escritura, ellos fueron cegados para que no vieran su salvación, porque ellos lo estaban esperando. Los gentiles no, pero Israel sí. Pero la Escritura dice que fueron cegados temporalmente para llamar un pueblo para su nombre. Y ese pueblo somos usted y yo, quienes por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó esta buena noticia y recibimos esa buena noticia en nuestros corazones, que Dios vino a la tierra, pensó en mí. Jesús pensó en mí cuando dio su vida en la cruz del Calvario, pensó en usted. Y cuando nosotros aceptamos el perdón, Dios nos incluyó en la familia de Dios. Nacimos en la familia de Dios. Es más, la Escritura dice que somos, ¿sabía usted eso? Que somos anexados al pueblo de Israel. ¿Sabía usted eso? Somos anexados al pueblo por adopción espiritual. Hermano. Ahora, ellos, el pueblo de Israel, son los descendientes de Abraham por la carne. Nosotros somos los descendientes, los gentiles, los descendientes de Abraham por la fe. ¿Se dan cuenta? Por la fe, Dios nos ha adoptado hijos por el puro afecto de su voluntad, porque Él quería hacerlo, porque Él quiere perdonarlo, salvarlo, limpiarlo, transformarlo
y hacernos una nueva criatura. ¿Para qué? Para volvernos a nuestra mente cabal. Nosotros éramos como aquel endemoniado de Gadara, que su mente estaba desconectada del mundo. Así, nosotros estábamos desconectados de Dios. Cuando usted vive en el pecado, usted está desconectado de Dios. Su mente está fuera de Dios. No está pensando lo que ha sido usted llamado a pensar, a vivir, a reflejar, a manifestar. Imagínese que usted viera a una paloma mensajera. Usted ha visto una paloma mensajera. Esos son aves que vuelan, valga la redundancia, aunque hay aves que no vuelan. Esa es una ave que surca los cielos, tiene una personalidad. La naturaleza de esa ave. Pero ¿qué si usted viera a esa paloma mensajera arrastrarse en la tierra como una serpiente? Te dirá, algo raro está pasando aquí. Esa no es la naturaleza de esa paloma. Las palomas vuelan y tienen una naturaleza de paloma mensajera, no de serpiente. Imagínese una paloma mensajera tratando de cazar a un animal para matarlo y comérselo. No, esa no es la naturaleza de la paloma mensajera. Esa es la naturaleza de una serpiente, pero no la naturaleza de una paloma mensajera. Así es el hombre. La verdadera personalidad del hombre es reflejar a Cristo, reflejar a Dios, la imagen y semejanza de Dios, pero usted lo ve arrastrándose en el suelo como si fuera una serpiente. Así está el hombre, arrastrándose en el mundo, en el pecado, en los vicios, en las drogas, en la prostitución, en toda clase de excesos que lo corrompen, que lo destruyen. Pero es que la Biblia dice que fueron creados los hombres a la imagen y semejanza de Dios. Porque el hombre se está arrastrando en el suelo, en el pecado. El hombre no fue llamado para eso. Fue llamado para manifestar a Cristo. Hoy en día, cuando la gente ve a un creyente, debe ver a Cristo. Debe ver a nuestro Señor Jesucristo. Debe verlo a Él reflejado en su vida y en mi vida, en nuestras palabras. Que Dios nos perdone si no hemos vigilado y no hemos hecho las cosas correctamente. Fíjense, así es el hombre. Pero Dios viene para darnos la mente cabal, limpiarnos, santificar nuestro espíritu, santificar nuestra manera, nuestra alma, nuestro cuerpo y cambiar nuestro espíritu, esa manera antigua de pensar. Dios quiere que usted, quien me escucha en esta hora, piense como Cristo, hable como Cristo y vista como Cristo. Hermano, que sus juicios, escuchen, que sus juicios sean como Cristo lo haría aquí en la tierra. La experiencia de un cristiano debe ser una experiencia, está llamada a ser una experiencia profunda en Dios. No manifestar a una serpiente arrastrándose en el suelo, no, sino manifestar la pureza de Dios. En palabra y en hechos. La personalidad de Dios manifestándose en la tierra. Las características de Dios.
la naturaleza, no de un animal, no, sino la naturaleza de Dios. Ese es el llamado de Dios al hombre. No a que celebren una tradición, no, sino para que sigamos los pasos de ese Cristo, sino para que nos hagamos uno con ese Cristo. Fíjense el gran contraste, cómo el enemigo, el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda en esta hora, ha engañado y ha confundido las mentes de los hombres y de las mujeres en fechas como las que se celebran en estos días. La gente se hace una, pero con el pecado. Fíjese la resistencia. Escuchen, fíjese la resistencia que hace Satanás. Una burla. Agarra al hombre y lo hace que se una, pero con el pecado. El diablo sabe que él vino a la tierra por usted y por mí para que él pudiera pagar el precio por nuestro rescate y hacerse uno con nosotros. Satanás sabe eso, que el propósito es hacerse uno con nosotros. Porque él sabía, Satanás lo sabe, que los antiguos sacrificios de corderos y de palomas, la naturaleza de esos animales, no podían venir al hombre porque el hombre tiene su naturaleza. La naturaleza de Dios es el Espíritu Santo. El hombre no nació para manifestar el pecado ni la naturaleza de un animal. El cordero y la paloma tipifican en su carácter la bondad y la mansedumbre de Cristo y la pureza de Cristo. Tipifican, pero la naturaleza de esos animales, porque ese es el propósito de un sacrificio, que uno se haga uno con el sacrificio. Por eso tenía que ser semejante, porque uno se está identificando con ese sacrificio. Si a una persona la toman detenida por robo y dicen, te vamos a acusar de robo porque te robaste $1.000.000. Pero la persona dice, yo no voy a pagar, va a pagar ese poste de luz. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Cómo que el poste de luz? Sí, se lo robó el poste de luz. Obviamente se le dirá, pero es que el poste de luz no tiene vida. No puede hacer nada. No puede ocupar tu lugar. Si alguien quisiera llevar la culpabilidad de tu acto y dijera que él fue que se robó $1.000.000, tendría que ser otro ser humano. ¿Se dan cuenta? Y tampoco el poste de luz hizo nada. El que hizo eso fuiste tú. Por eso, aunque los corderos y las palomas tipificaban esas características de Dios, pureza, santidad, mansedumbre, la vida de ellos no podía tomar el lugar de nosotros, no podía hacerse uno con nosotros, porque los corderos y las palomas no pecaron. Fue el hombre, el culpable es el hombre. Por eso Dios pensó en nosotros. Él sabía que nada podía pagar ese precio.
aunque fuera un animal muy puro. Algunas culturas, y eso una vez se dijo, sacrificaban niños, pero tiene que ser un sacrificio consciente, no inconsciente. ¡Ojo! No servía eso, porque tenía que ser un sacrificio probado y aprobado. ¡Ojo! Y tenía que ser un sacrificio consciente. Por eso, nuestro Señor Jesucristo fue probado en todo, pero sin pecado, y fue aprobado por Dios. Por eso Él podía decir, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede decir que yo no puedo pagar el precio por mis hijos? Y Él pensó en nosotros. Y ahora esa vida que Él dio, ahora ese sacrificio sí puede volver al corazón del hombre. Ese sacrificio sí vale, hermano. Cuando el hombre se arrepiente y busca la santidad y busca al Señor y le pide al Señor que lo llene con su espíritu, que Él recibe el sacrificio, que Él acepta el sacrificio, pero no solamente eso, porque muchos limitan su experiencia a decir, yo acepté al Señor Jesucristo, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él está conmigo a toda hora, Él es bueno conmigo, me suple. No está entendiendo completamente. Dios hace todo eso, pero ese no es el propósito. El propósito es que el sacrificio se haga uno con el hombre. Hermano, el sacrificio debe hacerse uno con el hombre. Por eso, cuando nuestro amado Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí, la vida de Cristo ahora podía ir al creyente. Pero ¿a quiénes va? A los que aceptan el sacrificio y quieren que ese sacrificio venga a sus corazones. Cuando Israel colocaba el sacrificio del animal en el altar, ellos esperaban el fuego de aprobación de Dios, hermano. Y Dios aceptaba ese sacrificio porque lo hacían en fe. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían que presentar al Cordero de una manera especial. No podía tener tachas, ni errores, ni enfermedades. Tenía que ser perfecto. Y aunque usted pudiera decir, hermano, ¿cómo es eso que tenía que ser aprobado por Dios con su permiso? Era una experiencia sobrenatural. Ustedes recuerdan cuando Elías colocó el sacrificio en el altar. El fuego no era encendido por los hombres. Dios enviaba fuego del cielo. Eso no hay manera de manufacturar eso. Eso no había manera de manufacturarlo. A Dios, cuando algo es conforme a la palabra, Él obra y Él responde. Pero como hizo Caín, que trajo un sacrificio, pero Dios no vio propicio ni apropiado el sacrificio de Caín, aunque él trajo un sacrificio, una ofrenda a Dios. Porque si la ofrenda que el hombre presenta a Dios es contraria a la voluntad de Dios, Dios no recibe ese
sacrificio, esa ofrenda. ¡Ojo! Dios no va a recibir esa ofrenda, aunque su intención sea la más sincera que usted pudiera ofrecer. Si no es conforme a su voluntad, Dios no recibe esa ofrenda. Por eso, cuando nos allegamos a Dios, nuestros corazones deben ser correctos. Nosotros realmente debemos manifestar un fruto que aceptamos el sacrificio. Fíjense lo que se está diciendo. Cuando usted se arrepiente, usted es una ofrenda. La ofrenda es usted. Pero la ofrenda debe cumplir las características que Dios demanda. No puede ser cualquier tipo de cordero, no puede ser cualquier tipo de paloma. Tenía que ser conforme a como Dios lo estableció en la ley. Y así es el sacrificio que usted y yo debemos presentar a Dios, porque el fuego tiene que bajar. Fíjense. Para que Cristo pueda nacer en nuestro corazón, para que Cristo pueda ser y venir y morar en nuestro corazón, el sacrificio debe ser aprobado. Hermano, debe ser aprobado. ¿Y quién aprueba ese sacrificio? Ese sacrificio lo aprueba Dios, porque nadie puede manufacturar una aprobación de Dios, hermano. Algunos tal vez se atreverán a decir eso, pero Dios vindica y conoce a los que son suyos. Y Él conoce el corazón de los hombres. Él sabe si usted es un Caín egoísta, que solo quiere a Dios para ciertas cosas, pero no está dispuesto a entregar su corazón completo. Dios lo sabe, Dios lo está viendo, Dios está viendo su corazón. Él sabe si usted en esta hora le ha entregado su corazón con reserva, porque es un sacrificio completo, hermano. Para que el fuego de Dios baje, el sacrificio tiene que ser completo. Y eso lo dice la Escritura. Por eso vamos a leerlo en esta hora. Una Escritura que ilustra exactamente el sacrificio que debemos presentar en el altar para que el fuego baje y Cristo pueda venir y nacer en nuestros corazones. Porque allí es donde Cristo debe nacer, en nuestros corazones. Fíjense, Cristo debe nacer en nuestros corazones, pero primero Dios tiene que aprobar el sacrificio. Dios tiene que aprobar lo que usted le está presentando. Eso no es que usted va a venir a reclamarle a Dios. No, usted va a preocuparse. Hay una diferencia de reclamarle a preocuparse. ¿Y de qué nos vamos a preocupar, hermano? Que el sacrificio esté correcto en el altar. Porque es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. Porque el sacrificio debe ser aceptado. Fíjense, Romanos capítulo 12, es una escritura muy conocida por todos y allí está condensada lo que nosotros debemos ajustar para que el sacrificio pueda ser aceptado.
Y para que Cristo ahora, no en un pesebre humano, no, sino para que Cristo pueda venir al corazón del hombre y la mujer. Ese es el verdadero pesebre de Dios, el verdadero lugar en donde Él descansa, hermano. Romanos 12, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. 1, el cuerpo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, mente, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El alma, cuerpo, espíritu y alma. Los tres deben estar colocados en el altar, porque nosotros queremos no a un Cristo histórico, no, sino a Cristo morando en nuestros corazones. Usted quien me escucha en esta hora, si usted realmente desea celebrar lo que el mundo llama Navidad, en realidad el lugar para Cristo morar es su corazón y mi corazón. Haremos una oración al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, que en un día donde hay tanta corrupción, donde hay tanto pecado, en donde el mundo ha perdido su mente y no entiende lo que tú demandas del hombre, Señor, haz que en esta hora esta palabra llegue a los corazones predestinados, a esa simiente, para que haga el efecto en cada corazón, Señor. Padre amado, que tú puedas obrar en cada uno de nosotros, que tú puedas vivificar y revelar tu verdad, lo que significa lo que tú hiciste por nosotros y lo que tú demandas de nosotros. Los tipos, este es el tiempo en que los tipos deben ser cumplidos. Y ayúdanos a que, Señor, las realidades de salvación y de perdón y de redención se puedan hacer uno en nosotros. Sabemos que en algunos la palabra de condenación se hará uno, pero Señor, que los que escuchan en esta hora, esta palabra de amor se haga uno y que todas tus buenas promesas de perdón, de salvación, sean vivificadas y se hagan una realidad en los corazones de hombres y mujeres. Señor, ponemos este servicio especial en tus manos. Háblanos en esta hora, Señor, y que la palabra y el Espíritu Santo lleguen a los corazones y comiencen a sacudir conciencias y puedan ser tomadas decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, que junto al sacrificio vienen los beneficios de las sanidades y las liberaciones que el hombre puede recibir si la reciben en fe. Señor, sana a los cuerpos enfermos y liberta a las almas oprimidas, Señor, y que juntos en la verdadera mesa podamos recibir el pan de vida y la bebida verdadera. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, ese es el verdadero nacimiento que usted debe de recibir. Fíjense el contraste, cómo el diablo procura que el hombre se haga uno con el pecado, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a hacernos uno con Dios.
Ahora yo le pregunto, ¿con quién quiere unirse usted? Esa respuesta solo la puede dar usted, quien me escucha en esta hora. ¿Con quién quiere unirse usted? ¿Se quiere unir a una religión? ¿Se quiere unir a una tradición? ¿Se quiere unir al pecado? ¿O se quiere unir a Cristo? ¿Se quiere unir a Dios? ¿Quiere hacerse uno con Dios? Este es el tiempo de la unidad. O se une con el pecado o se une con Dios. Por eso, para Dios, todos los días son importantes. Cuando la palabra sale y llega a los corazones de hombres y mujeres para hablarle a sus conciencias y devolverles su mente cabal. Decirles lo que están haciendo. Decirles que el guardar tradiciones no los va a ayudar. El decirles que necesitan recibir a ese Cristo en el corazón para que Él haga el cambio en nuestras vidas, que Él cambie nuestra mente, para que usted, dama, vuelva a su mente de dama y se comporte como una dama y se vista como una dama y no como un hombre. Para que no se corte el cabello como un hombre. ¿Se dan cuenta? Dios le quiere devolver su mente de dama a usted, quien me escucha en esta hora. Dios quiere devolverle su mente a usted, hombre, quien me escucha, que en vez de manifestar el carácter puro de Jesucristo, está manifestando el carácter de una serpiente arrastrándose en el pecado. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para hacer imágenes de Cristo, hacernos uno con Cristo. Y cuando usted entienda eso, entonces vendrá como hizo Abel a ofrecer un sacrificio. Fíjense que el Señor nos ayude en esta hora. Cuando usted logra entender que usted y yo somos culpables, que por nuestro pecado el Señor Jesucristo vino y dio su vida por nosotros, cuando usted y yo entendemos eso, el siguiente paso es presentarnos como sacrificio ahora. ¿Para qué? Para que el sacrificio sea acepto, hermano. Porque vendrá la vida de Cristo. Fíjense, ahora que reconocemos nuestra condición, ahora nos toca a nosotros. Nosotros somos el sacrificio. Nosotros debemos ir al altar. Ahora Cristo tiene que evaluar ese sacrificio que está en el altar. ¿Se recuerdan lo que el Espíritu nos dijo las otras semanas? Cuando Dios le reclamó a Israel, ofrecen pan inmundo en mi altar. Dicen que los sacrificios son despreciables. Fíjense, los israelitas, los levitas no decían eso, pero sus hechos decían eso. Hermano, cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando yo me arrepiento de mis pecados, el siguiente paso, como hacía Israel,
cuando entraba en conciencia de pecado, sabían que tenían que ofrecer un sacrificio, hermano. Pero el sacrificio es ahora usted. Por la fe, como hizo Abel, colocando las manos en ese cordero literal que estaba sangrando y confesando sus pecados. Así usted y yo, cuando nos ofrecemos en el altar, también ponemos nuestras manos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que no tiene nada que ver con tradición. La tradición confunde la verdadera misión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que es un error que los creyentes caigan en las tradiciones, así se disfracen de cristianismo? Porque eso pervierte la visión original. Caemos en el juego de la tradición. En algunos es muy fuerte esa tradición. Es una costumbre arraigada en mucha gente y en muchas culturas y en muchos países que dicen que son cristianos aún de este mensaje. Unas tradiciones que están arraigadas. Pero ¿cuál es el problema? Que pervierten la visión y confunden al hombre acerca del verdadero significado de la venida en carne de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo lo que declara es que usted, quien me escucha, y yo somos culpables y que necesitamos el perdón de Dios. Ahora, si usted es un afortunado que la revelación llegó a su corazón y vio que usted ahora está en una condición en la cual está alejado de Dios y usted se arrepintió, entonces ahora viene la otra parte, el sacrificio, hermano. Como Abel, presentémonos como sacrificios delante de Dios. Es la única manera para que el fuego de Dios baje. Recuerden que el Espíritu Santo viene en fuego. ¿Para qué? Para consumir el sacrificio. El fuego tipifica eso también. Recibe el sacrificio de su arrepentimiento. Dios dice, su arrepentimiento es genuino, hermano. Cuando Dios vio el corazón de Cornelio, aquel centurión y los que estaban con él, cuando Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, fue a aquel lugar y comenzó a hablarles de Cristo, Dios vio el corazón y dijo, ellos creen y por la fe han tomado decisión. Y el Espíritu bajó, era tanta la atmósfera de fe, porque si hubiera incredulidad, Dios no hubiera bajado. Ojo, si hubiera encontrado incredulidad en medio de Cornelio y de los que estaban con él, Dios no hubiera bajado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la atmósfera de arrepentimiento y aceptación de la verdad de Dios era tal que Dios envió el fuego y dijo,
ellos creen, hermano. Puede decir usted, hermano, que se congrega en una iglesia, no importa la iglesia que sea, que diga que usted afirma que es un cristiano. Usted puede decir que Dios envió el fuego a su corazón y que Dios testificó y declaró que usted verdaderamente cree y se ha arrepentido. Hermano, cuerpo, alma y espíritu. Debe haber una limpieza en nuestro cuerpo, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de nuestra presentación, porque hasta eso el Espíritu Santo nos cambia. Nuestro hablar, nuestras expresiones, Dios las santifica. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros proyectos, las cosas que queremos, las cosas que buscamos, todo eso Dios lo lleva a una sujeción a su voluntad. Pero Dios sabe si usted realmente ha presentado todo el sacrificio. Dios sabe si usted llega al altar con reservas. Y si usted llega al altar con reservas, el fuego no va a bajar y Cristo no podrá morar en su corazón. Fíjense, el sacrificio debe ser completo. Usted en su alma debe aceptarlo, usted debe desearlo, usted debe buscarlo. Porque el deportista cuando quiere alcanzar la meta se abstiene de todo. Si hay que hacer un sacrificio, una dieta estricta, un entrenamiento de 8 o 10 horas, él lo hará porque él quiere esa medalla de oro. Él quiere el premio. ¿Se dan cuenta? Él quiere el galardón. Él quiere llegar de primero. Hermano, usted quiere obtener el galardón que Dios le ofrece. ¿Usted desea realmente unirse a Dios? Porque es una unión, no vale medios sacrificios. Porque Dios va a mirar el altar y va a ver que le falta, hermano. Dios va a ver que a ese sacrificio le falta. No ha colocado todo su corazón. No ha colocado todas sus ideas. Todavía hace cosas en el mundo y cosas que le desagradan a Dios. Hermano, Dios tiene que aprobar el sacrificio. Entienda usted que se congrega en una iglesia, no importa la iglesia que sea. No es solamente congregarse, allí si es una iglesia que cree toda la palabra, le van a enseñar cómo ofrecer el sacrificio completo en el altar. ¿Y qué pasa si no ofrece el sacrificio completo? Vendrá muerte. Sí, le pasará como a Ananías y Zafira, hermano. Pero hermano, lo de Ananías y Zafira, dinero, pero es un tipo. Era un sacrificio, pero no lo presentaron completo. Rompieron un tipo. Dijeron, fíjense, el problema no es lo que ofrecieron, sino lo que dijeron. Ellos dijeron, escuchen bien, Ananías y Zafira dijeron
que la ofrenda que habían colocado era toda la ofrenda. Y era mentira. No era toda la ofrenda. Era una parte, y una parte se le habían quedado ellos. Dios ve y sabe que cuando usted dice, yo te doy mi vida, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu completo a ti, Señor. El Señor ve si en verdad tú ofreciste todo en el altar o una parte. Si hiciste como Ananías y Zafira, lo que vendrá es muerte, porque la vida no podrá venir a ti. ¿Te das cuenta? La vida de Cristo no podrá venir a nuestros corazones si Él ve que no está el sacrificio completo en el altar. Equivale a muerte. Aunque esté en una iglesia, no habrá respuesta. Hermano, podría estar en una iglesia, pero no habrá respuesta. Porque no podemos engañar a Dios. Dios está viendo nuestro corazón. Dios está viendo si presentamos cuerpo, alma y espíritu. Tiene que ser todo para que el fuego pueda bajar. Fíjense, es algo tremendo. No habían enfocado lo de Ananías y Zafira de esa manera. Entiendan los tipos de Dios. Y tal vez para algunos pudieran decir, pero es que Dios fue muy duro con Ananías y Zafira. No, en realidad fue un tipo. Cuando usted no entrega su corazón completo, el sacrificio se quedará allí. Fíjense, cuando Caín ofreció el fruto de la tierra, ¿a quién se le ofreció? Porque no pasó nada. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días. Y el sacrificio comenzó a corromperse en el altar. Y él esperaba el fuego, pero el fuego no vino. Pero mira el sacrificio que hice. Pero mira todas las cosas que hice. Pero mira mi esfuerzo, el esfuerzo que hice. Pero cuando Dios ve el sacrificio de su vida, cuando usted se arrepintió y que ahora quiere que el fuego del Espíritu Santo venga a su corazón, Dios va a ver y va a decir, no está completo porque no lo estás ofreciendo todo. Me presentaste algunas cosas, pero no todo. Y el fuego no vendrá y el sacrificio se va a corromper, hermano. La muerte trae corrupción. ¿Se dan cuenta? Comienza a corromperse. Necesita el fuego de aprobación. Ajuste el altar. Como ese mensaje que predicó el hermano Cardona. Repare no solamente el altar, asegúrese que lo que está en el altar sea exactamente lo que Dios pide. Porque usted lo sabe. Sabemos qué es lo que no le hemos ofrecido al Señor en el altar, qué es lo que no está en el altar. Fíjense, ofrezcámosle todo, cuerpo, alma y espíritu.
esa antigua manera de pensar del mundo con sus picardías debe ser limpiado. Esos antiguos amores por el mundo deben ser quitados. Nuestro cuerpo debe ser dedicado para Cristo, dedicado para Dios. Esa es la razón por la cual los templos en una iglesia, las iglesias naturales deben ser dedicadas a Dios. Yo he conocido iglesias que de día adoran al Señor y de la noche a la mañana, cuando termina todo, lo convierten en una sala de comida y de cualquier clase de cosas. No, debe estar dedicada. Así como un templo, también el templo de nuestro cuerpo debe estar dedicado con la ropa correcta. Fíjense, ¿por qué? Porque nosotros somos el cumplimiento de ese tipo. ¿Para qué? Para que el fuego pueda bajar a nuestros corazones. Para que la incredulidad se vaya de nuestras vidas. Para que Dios pueda decir: este es mi Hijo amado en el cual estoy contento en poder morar. Hermano, en el cual tomo contentamiento, que está contento con lo que ve. Hermano, cuando ve el sacrificio, dice: estoy contento porque me cree. Entregó todo su vida, todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. No me resiste, no me contrista, no me menosprecia, hermano. Me ama, está probando que me ama y que quiere unirse a mí. Al entregarme todo, me está entregando todo su amor. Esa es una prueba de amor, hermano. Me está diciendo que me ama sin reservas. Hermano, estoy viendo todo en el altar. Ahora sí me uno a Él. Ahora me voy a fusionar con ese hombre, esa mujer, porque demostró que me ama y que no omitió nada en el altar. Lo hizo como yo se lo pedí, no como él cree. Hay muchos que presentan sacrificios en el altar a su manera y creen que Dios está en la obligación de recibirlo. No, Dios solo recibirá el sacrificio que es conforme a su palabra, conforme a su voluntad. No un sacrificio denominacional o un sacrificio religioso. No. No funcionó con Caín, tampoco funcionará con usted. Por eso, el sacrificio de Dios debe ser presentado en el altar para que el fuego baje y Dios pueda ahora decir: tomo contentamiento en morar, estoy contento, estoy feliz porque me ama y quiere que yo more en su corazón para siempre. Hermano, fíjense que el verdadero propósito porque nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra le pueda ser revelado a usted. Y esas fiestas que usted celebra se transformen en una expresión de arrepentimiento. Fíjense el contraste. Que sus fiestas de
alegría y de excesos que usted pudiera tener en esta hora se puedan transformar en expresiones de genuino y verdadero arrepentimiento. Porque Dios no está en eso que la gente llama nacimiento o Navidad. No, Dios está, la verdadera Navidad es Cristo en nosotros. Y para eso tiene que haber un arrepentimiento. Dios tiene que devolvernos nuestra mente cabal para que pensemos y tengamos la mente de Cristo. Que el templo pueda ser purificado y rededicado, hermano. Y que nuestro corazón se pueda haber una limpieza profunda para que Él ahora pueda tener contentamiento en morar. Toda incredulidad debe ser echada fuera. ¿Y cómo sé que la incredulidad fue echada fuera de mi corazón? Usted desea a Cristo en su corazón de todo corazón. ¿O duda? ¿O tiene miedo? Examinémonos en esta hora. Es la fecha propicia para que usted en esta hora pueda experimentar el verdadero propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Debe experimentarlo. Debe experimentarlo, no tradición, sino una experiencia con el Cristo resucitado. No con el Cristo histórico, sino con el Cristo que derramó su vida y resucitó de entre los muertos y ahora está listo para morar en su corazón y hacerse uno con su pueblo. ¿Estará dispuesto a tomar las decisiones correctas y rededicar su vida a Cristo? Hoy precisamente una fecha en donde usted debe dar un paso lejos del pecado. Fíjense, aléjese de la burla del mundo, porque es una burla. El mundo se está burlando de Cristo al hacerse uno con el pecado. Aléjese de esa fiesta de burla y únase a la fiesta de amor de Cristo. Cristo morando en nuestros corazones. Esa sí es una verdadera fiesta. Como dice la Escritura, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esa sí es fiesta, hermano. Que el Señor nos ayude. Haré una oración por ustedes. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu hermosa palabra, por el consejo de la palabra y la revelación que tu Espíritu nos da a cada uno de nosotros. Tú esperas un verdadero sacrificio, una rededicación de nuestras vidas para que tú puedas obrar y morar en nuestros corazones, para que tu vida se pueda manifestar y toda incredulidad sea echada fuera. Señor, toca los corazones de los que han de ver y escuchar este servicio y que tu nombre sea glorificado. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra palabra de liberación. El llamado de Dios para que Él se una con usted. La palabra de perfección, la palabra de liberación, la palabra de perdón. La palabra que Dios habla a su corazón todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela,
de lunes a viernes a las 3 de la tarde, la oración que el pueblo del Señor en una unidad hace por el bautismo del Espíritu Santo, por ese avivamiento espiritual que Él ha prometido y lo cumplirá en medio de su pueblo. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, nuestro pastor, el cual Dios lo ha constituido como pastor de esta iglesia, que por muchos años pastoreó nuestro hermano Oscar Galdona. Hoy en día, Dios le dio la antorcha para que continúe junto al pueblo del Señor hasta el final. Hermano, todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, si usted quiere estar en una fiesta, arrepiéntase en esta hora, porque la Escritura dice que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Esa sí es una verdadera fiesta. Los ángeles se gozan cuando ven a un hombre y a una mujer que se arrepienten de corazón y dicen: otro que se va a unir con Dios, otra morada de Cristo, vamos a ayudarlo para que Él prepare el altar y ponga el sacrificio completo. Hermano, que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos a hacer la voluntad de Dios y a, hoy más que nunca, hacer las cosas que al Señor le agrada. Sirvámosle al Señor cada día más con más amor y más perseverancia para que la palabra pueda hacerse uno con su pueblo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.